Nos atiende el señor ministro de la Defensa para actualizarnos de lo que está pasando. Señor ministro Diego Molano, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W. Julio, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes. Acabamos de transmitir una declaración del arzobispo de Cali. Estamos hablando de una autoridad eclesiástica que en una entrevista ayer a nuestros colegas de RCN dijo que en Cali hubo ráfagas desde helicópteros. Ministro, por ser una autoridad eclesiástica como Monseñor González, yo quisiera preguntarle, o sea, no es un chisme de una red social o una llamada anónima de algún interesado en distorsionar la información. Es el arzobispo de Cali. Ministro, ¿usted sabe si dispararon en Cali, como dijo Monseñor, ráfagas desde un helicóptero? Julio, no tenemos en el puesto de mando unificado que realizamos el día de ayer ninguna información relacionada con ese hecho, pero por supuesto de inmediato revisaremos y hablaremos con el arzobispo frente a esa situación, porque lo que está claro es que todas las actuaciones que se vienen desarrollando, que se deben desarrollar por la fuerza pública, se hacen con estricto apego a la ley y en ninguna de las acciones está siendo utilizado este tipo de armas y mucho menos desde el punto de vista aéreo en las ciudades. Así que determinaremos esos hechos para poder valorar las afirmaciones del arzobispo, por supuesto, y de inmediato entraremos en contacto con él. En el informe que tenemos desde el puesto de mando unificado aquí en Bogotá y en el que se desarrolló en la ciudad de Cali, no se tenía información a ese respecto. De inmediato disponemos desde el Ministerio de Defensa al equipo de trabajo que hace seguimiento a este tipo de hechos para que determine esa información, por supuesto. Gracias, señor ministro de la Defensa. Diego Aguilar, usted habló con la policía en Cali. ¿Qué le dijeron? Pues nos mencionan directamente desde la Dirección General que es totalmente falsas estas apreciaciones del Monseñor, que no se están utilizando ningún tipo de armas desde los helicópteros, que de hecho se están conociendo muchas noticias fake por medio de las redes sociales que no tienen nada que ver con los temas de las movilizaciones y que sí piden prudencia desde la Iglesia, sobre todo en medio de un caos que se está presentando en todo el país por cuenta de estas movilizaciones. En este caso, entonces, rechazan las declaraciones y aseguran que es totalmente falsas las apreciaciones del Monseñor frente a las ráfagas que se estarían lanzando desde el helicóptero el día 3 precisamente de este mes. Pues muy peligroso lo que usted está diciendo, porque viene de una voz tan autorizada como el arzobispo de Cali. Señor ministro, el presidente Duque ha dicho que los ciudadanos debemos agradecer la labor de las fuerzas militares sin renunciar a la denuncia. Uno entendería que el presidente Duque o usted, señor ministro, son conscientes de que cuando se plantea denunciar es porque pueden existir casos de abuso de fuerza como se han denunciado. Julio, lo que hemos visto en esta semana del 28 de abril son unas jornadas de movilización que el país tiene que tener claro que lo que ha hecho la actuación de nuestra fuerza pública, los soldados y policías de Colombia y la instrucción del presidente Duque es actuar con estricto apego a la ley y por supuesto a los derechos humanos. Y aquí, ¿cuál ha sido la función de nuestra fuerza pública? Hay unos colombianos que han permanecido en su casa y no marcharon. A ellos debemos toda nuestra función de protección y seguridad. Por supuesto, hay unas movilizaciones que se han dado de manera pacífica, las cuales también ha acompañado la fuerza pública y en particular la policía en múltiples sitios de Colombia. Solo, por ejemplo, ayer se desarrollaron movilizaciones en 327 municipios de Colombia con más de 374 concentraciones, la mayoría de ellas desarrolladas pacíficamente. Pero lo que ha sucedido, por supuesto, es que han surgido hechos de vandalismo, casi que de terrorismo, en afectaciones graves y severas contra los ciudadanos, contra las infraestructuras de transporte público, y en esos casos ha actuado de forma contundente nuestra policía y particularmente el SMAT, allí donde tiene que restaurarse el orden porque se han presentado disturbios.
Cuando en el ejercicio de esas acciones que desarrolla la policía han habido disturbios y se ha restaurado el orden y en las informaciones se evidencia que puede haber algún caso individual, hasta el momento esos casos que han sido denunciados son especialmente 26 casos. Esos casos los está estudiando la Inspección General de la Policía. Algunos de ellos han sido asumidos por parte de la Procuraduría General de la Nación y por supuesto de la Justicia Penal Militar. Pero lo que los ciudadanos tienen que tener absoluta claridad y certeza es que la función de la policía se ejerce en estricto apego a la ley, y allí donde surgen estos casos de inmediato ha actuado la Inspección General de la Policía para conocer el hecho, realizar la investigación. Estamos en una situación muy compleja porque a lo largo de la semana lo que hemos visto unas serias y graves afectaciones contra los bienes públicos por parte de estos vándalos, y lo que hemos dicho en ciudades como Cali y en otras regiones en donde se han presentado los problemas, lo que hemos visto organizaciones sistemáticamente planeando y premeditando acciones de vandalismo y terrorismo para afectar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. Ministro, en el inventario de las 19 personas muertas, donde también hay un capitán de la policía, hay muertos por heridas de bala. Esas balas, pues algunas personas y algunos videos que no son muy claros, y para eso la investigación, sugieren que son disparos de la fuerza pública a manifestantes en diferentes circunstancias. ¿Usted acepta que en esa lista de 19 personas muertas pudo haber muertos como consecuencia de balas de la fuerza pública? Julio, lo primero sea manifestar como ministro de Defensa y en representación de todos los soldados y policías de Colombia nuestro dolor profundo de que en esta semana se hubiera presentado cualquier tipo de asesinatos y violencia y que un colombiano, un soldado o un policía hubiera perdido su vida. Eso nos duele y expresamos nuestras condolencias con aquellos que se vieron afectados y con sus familias. Por supuesto, esto no ha debido suceder. Lo que nos corresponde como fuerza pública, por supuesto, es garantizar, suministrar la información para que en el caso de esos hechos que han sido señalados, la autoridad pertinente, que en este caso la Fiscalía, tenga toda la disposición. Esa ha sido la instrucción dada a la policía, es la forma como ha actuado el director general de la policía a partir de desarrollar esas investigaciones y hacer toda la colaboración. Inicialmente la información que hemos tenido, y por supuesto es la Fiscalía la que corresponde determinar esos hechos, en la etapa inicial lo que señala es que 11 de esos casos, y están evaluando otros 4 adicionales, podrían estar relacionados con los hechos de conflictividad social estos días. Sin embargo, será la Fiscalía General la que determine los hechos por tiempo, modo y lugar de cómo sucedieron, qué factores se analizaron y quién es el responsable de esos hechos. Mientras tanto, toda la disposición de la fuerza pública y de la policía para colaborar con esas investigaciones, y allí donde tengan que tomarse las decisiones que sean necesarias, se tomarán las decisiones. Pero por supuesto, lo que tenemos que hacer frente a estos hechos vandálicos y violencia es seguir actuando con estricto apego a la ley, pero con toda contundencia, porque lo que tenemos es unas regiones, unos municipios, como el caso de Cali y Valle del Cauca, amenazados por bloqueos en abastecimiento, por destrucción de sistemas de transporte público, en donde las fuerzas militares y policía tienen que ahora que actuar para restaurar la seguridad y el orden. Ministro, ¿quién autoriza o está en los protocolos que los policías puedan estar deteniendo civiles sin los policías estar debidamente identificados, estar vestidos de civil? ¿Quién autoriza o está en los protocolos que los policías puedan amenazar con arrollar civiles, pasarles por encima sus motocicletas cuando estos ya están reducidos? ¿Quién autoriza o está en los protocolos que en medio de una velatón como la que se estaba llevando a cabo hace 2 noches en Cali, llegue el ESMAD a disparar de manera indiscriminada contra las personas que no estaban haciendo absolutamente nada, más allá de elevar la voz de protesta en una velatón? ¿Esto quién lo autoriza o está en los protocolos, ministro? Lo que está claramente definido es que acá hay 2 clases de poblaciones que se están movilizando. Hay unas movilizaciones que son pacíficas, y esas movilizaciones, por el contrario, las ha acompañado y las ha garantizado nuestra fuerza pública. Como lo mencioné en el solo día de ayer, en 327 municipios, ministro, se movilizaron más de 80.000 colombianos. Ministro, fui muy puntual. No, señor ministro, pero yo funcionan de acuerdo con los protocolos establecidos.
¿Qué protocolos hace y utiliza la fuerza pública y en particular el SMAT? El SMAT tiene unas regulaciones absolutamente determinadas por la ley y se establecen protocolos para que actúe en estricto apego a esas acciones. Y en esas acciones lo que se ha señalado particularmente es que antes de cualquier intervención se hacen protocolos que se utilizan, como por ejemplo en Cali, lo mostramos ayer en el video, un protocolo donde debe estar la personería del municipio, y eso sucede en todos los municipios donde vaya a actuar el SMAT. Antes de salir a su jornada, revisa la identificación de los miembros de la policía del SMAT y las armas no letales que ellos tienen y desarrollan. Con base en eso se revisan los protocolos y salen a desarrollar las operaciones. Particularmente el SMAT, cuando hace una actuación donde se presenta un disturbio, señala en la ley y en los protocolos establecidos cuáles son las acciones que debe desarrollar ese cuerpo del SMAT, que está para dispersar a los disturbios, para evitar y controlar las afectaciones cuando buscan destruir una estación de Transmilenio, o cuando, por ejemplo, un CAI, como sucedió ayer en el CAI La Aurora, buscan quemar vivos a 10 policías. Allí tiene que actuar. En esos sentidos es cuando actúa el SMAT, y es donde en la mayoría de oportunidades, como el caso ayer, está actuando el SMAT. En los otros hechos se han acompañado movilizaciones pacíficas y ha actuado con esos protocolos nuestra Policía Nacional. Sí, pero ministro, yo le planteé a usted 3 escenarios y no me dio respuesta a ninguno de los 3. Policías vestidos de civil, sin identificaciones, deteniendo ciudadanos. ¿Eso está en los protocolos o quién lo autoriza? Policías amenazando con pasarle por encima sus motos de la policía a ciudadanos que ya están reducidos por parte de la fuerza pública. ¿Eso está en los protocolos o quién lo autoriza? Que le pasen una moto por encima a un ciudadano, señor ministro. Y finalmente, el caso de hace 2 noches. Unos ciudadanos en una velatón que no hacían nada. Y ahí murió un ciudadano, ahí murió un colombiano. ¿Eso está en los protocolos? ¿Quién lo autoriza, ministro? Arranquemos en orden. Comencé por los ciudadanos, por los policías de civil. Juan Pablo, de ninguna manera nuestra policía busca en sus protocolos, en sus articulaciones, actuar por fuera de la ley. Si ello ha sucedido, deberá ser investigado, las denuncias recibirse y, por supuesto, actuar respecto a vulneraciones o no a esos procedimientos. Pero le digo, tanto en el caso de estas concentraciones, donde hay una supuesto o presuntamente unos ataques a una población que no está haciendo ninguna actividad, definitivamente si hay una denuncia la investigaremos y la revisaremos. Porque aquí lo que está claro es que nuestra policía en estos días convulsionados, lo que más ha estado dedicado precisamente es a controlar los disturbios. Es que el problema de la policía en estos días no es los problemas con los manifestantes pacíficos, no, con ellos no hay ningún inconveniente, por el contrario se acompañan. El grave problema han sido las actuaciones de los vándalos que han buscado atentar de forma sistemática, de forma premeditada y planeada contra instalaciones públicas. Allí es donde actúa el SMAT. Si se ha sucedido un hecho irregular, como el que usted señala, porque no estaba sucediendo nada en esa manifestación, por supuesto, de manera inmediata la revisamos, porque los protocolos no permiten el desarrollo de ese tipo de actuaciones si la manifestación es pacífica. Pero aquí lo que tenemos que estar discutiendo de forma importante es lo que está sucediendo a niveles de violencia con ese vandalismo, que es donde se está empleando a fondo en ciudades como Cali, en ciudades como Medellín, en ciudades como Bogotá. Lo vimos ayer, cómo estos vándalos están organizados, atacando directamente a la policía, como vimos destruir 25 CAIs. Ahí es donde está el problema. La policía está enfocada en ese problema fundamental y, por supuesto, con su función como le corresponde. Allá donde hay unos ciudadanos que no marchan, buscar garantizar su seguridad y su tranquilidad frente al temor a estos vándalos. Cuando haya manifestaciones, lo ha hecho. Si son pacíficas, las acompaña como pertenece. Pero donde hay vandalismo es donde actúa. Si no hay vandalismo, por supuesto, acompaña esas manifestaciones. Si eso no sucede, inmediatamente reconocemos las denuncias, actuamos y tomamos las decisiones necesarias, como lo ha hecho la inspección de la policía y el director de la policía.
Ministro, llevamos más de 8 días de manifestaciones. ¿Usted no cree que ese cansancio, esa presión y ese estrés que tienen los uniformados llevarían de alguna u otra forma a saltarse precisamente esos protocolos de los que usted habla y terminando utilizando las armas de fuego en medio de las manifestaciones? Por eso es tan importante lograr el apoyo a la fuerza pública y de la ciudadanía, porque es que aquí el enemigo de la sociedad no es el policía, el enemigo son los vándalos. El policía es el que restablece el orden y tenemos hombres y soldados y policías jugados estos 8 días para evitar que sigan avanzando estos vándalos, como es el caso de lo que sucede en Cali, como lo que vimos anoche con actos demenciales en Bogotá. Y por lo tanto lo que necesitamos hacer es un llamado a la ciudadanía de respaldo, de apoyo a sus policías, a los soldados que están en las calles tratando de restaurar el orden, una amenaza sistemática por parte de estos vándalos. Nuestra fuerza pública está preparada, está organizada, ha hecho todo el despliegue de los servicios de vigilancia y de seguridad para buscar que en esos sitios críticos se restablezca el orden. Y hemos dado todo el apoyo para garantizar su bienestar, pero por supuesto en un proceso de tiempo de estos hay afectaciones a la tranquilidad y mucho más cuando se ven amenazados. Pero si encima, si adicional a eso, los ciudadanos no le dan el respaldo del apoyo, pues por supuesto necesitamos unos policías motivados, que entiendan que la sociedad entera los aprecia, los quiere, que se sepa que si hay una falla individual, esa se judicializa, pero la generalidad de los policías, la mayoría de los policías, inmensamente, estas semanas están dedicadas entregando casi que hasta su propia vida, con todos los esfuerzos para defender los CAIs en las comunidades, con el apoyo de la Junta de Acción Comunal, para defender lo que ha sucedido en las entidades públicas que fueron vandalizadas, para defender o para abrir un bloqueo que hoy está impidiendo que los alimentos lleguen a una ciudad como Cali. A eso están dedicados los policías y por eso lo que tenemos que hacer como sociedad es rodearlos, darles todo el apoyo y allá donde tenemos que hacer las exigencias, hacer todas las exigencias. Ministro, en Colombia hemos tenido muchas ocasiones de situaciones difíciles, pero yo no recuerdo ningún momento que Estados Unidos, Unión Europea, Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos, Human Rights Watch, y puedo seguir la lista, una y otra, hablen claramente. La OEA, Félix. La OEA, hablen claramente de uso excesivo de la fuerza. Y todas esas instancias dicen sí, el vandalismo muy grave, obviamente hay que combatirlo, pero todos coinciden, todos. Y la OEA y Naciones Unidas estuvieron en campo, o sea, en Cali. Hablan de uso excesivo de la fuerza. Y cuando usted habla de casos, son muertos. Es que estamos hablando de más de 20 muertos en medio de estas protestas. ¿Usted todavía no reconoce que acá ha habido uso excesivo de la fuerza, como es el consenso internacional en este momento? Félix, yo lo que tengo absoluta claridad es que en Colombia nuestra fuerza pública ha sido instruida, preparada y formada para garantizar su función constitucional y lo hace con estricto apego a la ley de los derechos humanos. Pero estamos en una semana convulsionada porque también yo lo que haría la reflexión, lo que ha sucedido en esta semana, donde uno ve las afectaciones que hemos visto, no es un hecho normal. O sea, aquí lo que está sucediendo, y yo creo que hay que llamar la atención, por supuesto, sobre el nivel de violencia, pero no es el nivel de violencia en la fuerza pública. Lo que tenemos que poner el énfasis es qué está pasando con esas bandas organizadas que tienen sistemáticamente organizaciones criminales que buscan desestabilizar y sobre las cuales es lo que está actuando contundentemente nuestra fuerza pública. Es que ya llevamos más de 504 policías afectados y lesionados. Tenemos 306 ciudadanos que han sido afectados y lesionados en este periodo de tiempo. Tenemos una ciudad como Cali bajo ataque de estas organizaciones criminales que el 28 de abril sistemáticamente estas organizaciones destruyeron su gobernación en el primer piso, la alcaldía, luego la fiscalía, luego la procuraduría, 42 entidades bancarias, y luego se fueron a destruir el 60% de las estaciones del Mío y dejaron sin servicio de transporte a Cali. Anoche lo vimos, hoy los bogotanos se levantaron sin el servicio de Transmilenio porque los vándalos destruyeron la ciudad. Es ahí donde está el nivel de violencia amplio. Son esos vándalos, esas organizaciones criminales que tienen relaciones directas con la FARC, con el ELN, con este grupo JN-19 que tiene el objetivo de desestabilizar.
Sí. Aquí en eso tiene que actuar con contundencia la fuerza pública y la policía, y es lo que hemos venido haciendo, sobre todo para garantizar que los ciudadanos tengan esa tranquilidad. El énfasis, por supuesto, si hay una falla, actuaremos con contundencia en el servicio de la policía. Pero el énfasis y el foco no puede ser solo en si hay fallas en la policía, sino en cuál es el nivel de violencia que está sucediendo, que toda la sociedad debe rechazar. Si hay alguna falla por contundencia o por falta de planeación o porque una acción individual afectó la prestación del servicio, con toda contundencia actuaremos. Ese es el mandato que nos obliga la ley. Pero el énfasis hoy en la discusión tiene que ser, y así lo tienen que ver las organizaciones internacionales, no es si el problema es de la policía, sino por qué se genera esa violencia, quiénes son esas organizaciones que quieren amedrentar a la sociedad colombiana. Y sobre ellas son las que estamos actuando con toda contundencia. Ministro, pero le insisto, y no me quiero, porque si no se hace ese reconocimiento, estamos en un problema, porque es que es, como le digo, un consenso internacional, pero quiero ir a lo que usted ha señalado. Por ejemplo, el caso específico de Bogotá. Sin duda, cuando se queman 15 CAIs en una noche, hay algún nivel de coordinación en algún lado. Eso es indiscutible. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la inteligencia militar? ¿Cómo es que alguna organización puede coordinar un ataque de 15 CAIs sin que haya un mensaje preventivo por parte de inteligencia militar e inteligencia de la policía? ¿Los tomó por sorpresa esto? Pues vea, Félix, desde hace un par de meses nuestra policía viene actuando precisamente para capturar a los responsables que estaban planeando algunos de esos ataques. 15 capturas se lograron y judicializaciones por parte de la Fiscalía y por parte de la policía en un ejercicio de investigación e inteligencia de muchos, 15 de ellos de los responsables que están haciendo esta actuación. Y desafortunadamente el mismo 28 de abril en la mañana, cuando se dieron las capturas, estas personas fueron dejadas en libertad, supuestamente por un error de procedimiento. Hoy los vamos a ellos generando este tipo de actividades. Y lo importante aquí es que y los colombianos lo tienen que saber, esta amenaza ha mutado. Por supuesto, la actividad que se desarrolló, lo que hemos encontrado es que esa dinámica cambió, y lo que ha desarrollado en estos últimos días es que ellos escogen sistemáticamente, cambian sus objetivos. En Cali los primeros días eran objetivos institucionales, y luego al día siguiente por grupos de WhatsApp o por grupos de Instagram cambian sus objetivos, convocan a los vándalos y actúan de manera inmediata. De eso es lo que se trata el terrorismo, y por eso lo estamos en un proceso de judicialización a fondo. Más de 320 capturas se han desarrollado de personas relacionadas con este vandalismo y iniciaron procesos de judicialización con la Fiscalía, como lo anunció el fiscal el día de ayer. Identificados el JM-19, las organizaciones del movimiento bolivariano que tienen que ver con estos grupos de disidencias de las FARC y con el ELN, que están detrás de esas actuaciones, y contra ellos estamos actuando con toda contundencia. Pero aquí lo claro es que quieren generar caos y desorden de forma aleatoria, haciendo ataques simultáneos y paralelos en varios sitios de la ciudad, y nuestra fuerza pública está desplegando todas sus capacidades para controlar y evitar lo que suceda, y muchos de estos se han evitado, pero también, como sucedió anoche simultáneamente, donde había presencia específicamente para los CAIs, pues cambiaron los CAIs, y si aparece el SMAT, que muchas veces es criticado en una esquina, salen corriendo y aparecen en otro CAI, en otra esquina, en otro punto de la ciudad. Y por eso ha sido tan difícil combatir ese fenómeno, pero nosotros estamos actuando con contundencia y vamos a lograr garantizar el control, pero sobre todo la judicialización de esos individuos responsables de este vandalismo que tanto afecta a los ciudadanos. Cada lado nuestra policía y nuestro ejército desplegado en esos sitios críticos para garantizar la seguridad y que esos vándalos terroristas sean capturados. Sí, ministro, vea, yo quiero volver a algo que usted estaba diciendo en esta entrevista, y es que las personas tienen que ver a los policías, a la fuerza pública, como los amigos de la ciudadanía y no como los enemigos en las marchas. Sin embargo, la gente en este momento no se siente segura con la policía, ministro, y yo sí quiero volver a esos hechos donde la policía ha disparado sus armas, ministro, porque tenemos los videos, tenemos muchos videos donde se ve, y lo que le decía Félix, la comunidad internacional unánime ha dicho que hay exceso de fuerza. Ministro, ayer en un barrio de Cali los policías pasaron disparando, está grabado, si quiere yo le paso el video si no lo ha visto, y dispararon hacia arriba hacia unas personas que estaban en sus conjuntos, en sus casas,
protestando. Uno de los jóvenes herido en el cuello, ministro. Uno de los jóvenes que estaba en su casa. Si usted no puede estar seguro en su casa, si usted no puede hacer una protesta pacífica, un cacerolazo en su casa porque la policía le pasa disparando, es que está grabado. Otros ciudadanos que van caminando, ministro, caminando en la calle, la policía pasa y les dispara y caen. No hay vandalismo, no hay protesta. El joven que murió hace 2 días se llama Nicolás Guerrero, quedó grabado, ministro, quedó grabado en un live, que el ESMAD le disparó en la cabeza. Entonces, no me responda, por favor, ministro, que son casos aislados porque son muchos. Y por favor le pido que no me responda con el hecho del vandalismo, porque todos en esta mesa estamos de acuerdo que el vandalismo hay que combatirlo. Y no estamos de acuerdo con él, pero esto es un ataque a la ciudadanía pacífica, ministro, con armas. Entonces, le quiero insistir, ministro, usted no reconoce que se están excediendo. ¿Quién está dando la orden de disparar si usted acá en los micrófonos nos está diciendo que no? Por supuesto que la función de la policía es garantizar la seguridad y la convivencia, y la función es acompañar la protesta cuando esté es pacífica y garantizar la seguridad de los ciudadanos que inclusive no participan en las marchas. Y esa ha sido la tarea, es la función, son las instrucciones que se le ha dado a la policía por parte de su director y por parte de todos aquellos que hacen parte de sus cuadros de mando. Esa es la función, eso es lo que hemos visto, eso es lo que se ha dicho en los puestos de mando unificados. Y la verdad es que lo que yo quiero reconocer aquí es que nuestra policía ha hecho un esfuerzo inmenso esta semana ante las movilizaciones para garantizar que esas movilizaciones se den. En promedio, 45.000, entre 45.000 y 50.000 personas se han movilizado en todo el país. Solo ayer fueron más de 320 municipios, como lo señalé, y allí actuaron de forma acompañando las marchas por parte de la policía, y los ciudadanos pudieron celebrar sus concentraciones. Por supuesto, donde se presenten este tipo de hechos, es importante investigar, es importante hacer, pero también, y yo lo quiero señalar así, lo que hemos visto, donde hay denuncias, pues se actúa y se forma, pero es muy importante darle la oportunidad al debido proceso. Hemos visto también, encontrado videos que viralizan respecto a acciones de la policía o que no fueron de ese día o que fueron modificadas. En el caso de Nicolás Guerrero, que se señala aquí, encontramos ese hecho inmediatamente, se actuó inmediatamente, se pidió la investigación, por supuesto, porque lamentamos profundamente su hecho y expresamos las condolencias a su familia, porque no queremos que en este proceso ningún colombiano se vea afectado en su vida. Por supuesto que no. A nosotros como Ministerio de Defensa, a los soldados y a los policías, no queremos que ningún colombiano ni ningún policía se vea afectado. La instrucción a los policías es afectar precisamente a los vándalos, a los criminales, y proteger a los ciudadanos. Esa es la instrucción. Claro. Proteger a los ciudadanos y afectar y destruir a los vándalos y desmantelar a los vándalos que están en estas organizaciones. Esa es la instrucción. Y por lo tanto, pues si se suceden este tipo de hechos, revisamos el proceso. Por aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la policía está en una serie de movilizaciones donde, si uno mira las cifras y los resultados, al final se han desarrollado esas movilizaciones en su gran mayoría, lo estoy diciendo, todos los días hay reportes entre 45.000 y 50.000 personas que se movilizan. Solo el de ayer tuvo 202 actividades, 85 concentraciones. Eso quiere decir que hay una policía que actúa y que garantiza esas manifestaciones. Cuando han sucedido ese tipo de hechos, o que son casos individuales, o hay denuncias, pero no, por supuesto, de ninguna manera una práctica sistemática. Nosotros tenemos clarísima que el papel de la policía, y así ha sido la instrucción, así han sido formados, es acompañar la protesta pacífica, pero sobre todo actuar con contundencia cuando ya lo que hay es vandalismo en algunas acciones que destruyen los bienes públicos y afectan la vida de los ciudadanos. Claro, ministro, los esfuerzos de los policías no se desconocen y, de nuevo, la vida de todos vale. Pero, ministro, ¿cuánto se van a demorar las investigaciones internas de la policía? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? Porque usted sabe que esto también agudiza todo, ministro. La disposición del director de la policía, del inspector de la policía, todos los días estamos haciendo una rendición de cuentas de la situación, de las investigaciones que se abrieron, e inmediatamente cuando la Procuraduría tomó poder preferente sobre alguno de los casos, la instrucción que ha dado el director de la policía es colaborar de manera inmediata para que se conozcan los resultados de esas investigaciones. Ministro, ¿cuántos civiles heridos ha habido desde el miércoles pasado hasta hoy? La información que se reporta en el puesto de mando unificado es que hay 307 personas lesionadas, 504 policías lesionados. Son las informaciones
que han sido reportadas en los puestos de mando unificado, lo cual, pues por supuesto, nos parece que es una situación muy grave, que los ciudadanos en estas manifestaciones, porque salgan a hacer la manifestación y queden afectados en su integridad, nos duele, y por eso lamentamos que sucedan esos hechos cuando en esos disturbios se presentan esa lesión. Y lo mismo con nuestros policías. Es que ver el caso del capitán en Soacha, cuando un grupo de vándalos lo acuchillaron, le quitaron su vida, y luego tener que ir al sepelio de ver a su hija de 5 años allí porque perdió a su padre, porque entregó su vida por defender a la institución, por defender a la institución de policía que estaba siendo atacada, pues nos duele en el alma. Y aquí lo que tenemos que hacer es actuar contra esos vándalos y judicializarlos, y que son unos criminales. Pero por supuesto lo que tenemos que seguir avanzando es la sociedad entera. Los que no marchan y los que marchan tienen que, por supuesto, condenar la violencia de estos vándalos que buscan de alguna forma manchar las marchas pacíficas a través de esas actuaciones que buscan generar inestabilidad en algunas regiones. Y por eso la decisión contundente del presidente Duque, de nosotros en el Ministerio de Defensa, de la policía, es actuar en contra de esos vándalos, judicializarlos tal como lo estamos haciendo, encontrar a los responsables. Claro, Solo ministro. ayer en Manizales una orden de captura contra uno de esos alias el Barbado que estaba generando esos delitos. Eso fue judicializado por el delito de terrorismo. Eso es criminal, y lo que pasó en el CAI es criminal, pero si si se sigue sin reconocer el nivel de exceso de uso de la fuerza, pues estamos en un problema. Pero quiero ir a otro tema. Ministro, ¿cuántos desaparecidos hay? Porque la Defensoría del Pueblo, ayer publicamos acá el comunicado donde hablaba de más de 80 personas desaparecidas. ¿Qué saben ustedes de las personas desaparecidas? Félix, hemos pedido a la Defensoría la revisión del informe que ellos han señalado, y he dispuesto dentro del Ministerio de Defensa un trabajo conjunto para conocer y profundizar en el informe de la Defensoría de los casos de ellos señalados, por supuesto, para esclarecer ese tipo de hechos. El informe que tiene el puesto de mando unificado es el de una persona. La Defensoría señala el número de personas que usted señala, 83, y lo que estamos determinando es en dónde son las fuentes, informaciones y cómo se recopiló, por supuesto, para colaborar definitivamente en esclarecer cada uno de esos hechos. La disposición para que esa información sea esclarecida y el público lo conozca está toda. Inmediatamente se dispuso un grupo del Ministerio de Defensa para trabajar con la Defensoría del Pueblo al respecto, esclarecer esos hechos y la información que ellos presentaron en ese informe. Señor ministro, anoche pudo establecer la W desde el puesto de mando unificado. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió a usted el apoyo del ejército para controlar los desmanes que se están presentando en Bogotá. ¿En qué va a consistir ese apoyo del ejército concretamente? En nuestra fuerza pública, y así fue la instrucción del presidente Duque, de dar todo el apoyo y colaboración a los gobernadores, a los alcaldes, en el ejercicio de garantizar la integridad, la seguridad. Anoche, por supuesto, en el puesto de mando unificado se presentó una situación muy crítica que ustedes mismos reportaban esta mañana frente a los CAIs y sobre todo las instituciones como las URI de la Fiscalía que están siendo amenazadas. Y lo que se acordó es la presencia de el ejército, de soldados haciendo la protección de unos puntos especiales, de modo que se pudiera liberar capacidades de la policía para hacer actuaciones de movilidad, para ayudar en todo el proceso que se requiere de actuaciones o del SMAT o de movilidad que pueda tener la policía para poder hacer intervenciones con aquellos grupos que estaban atacando a los policías. Esa fue la decisión que se tomó. Aquí lo que estamos trabajando conjuntamente entre los alcaldes, los gobernadores en esos sitios críticos y nuestros policías, y en este caso de soldados, es con contundencia actuar, y allí donde se requiera apoyar operativamente a la policía, pues lo está haciendo nuestro ejército con toda la disposición, con toda la buena voluntad, con toda la disciplina y con toda la organización. Señor ministro, hace un par de días el expresidente Álvaro Uribe, a través de un trino, habló de la revolución molecular disipada y habló de que había que contener esa revolución molecular disipada en ese trino. Este concepto, que es promovido y ha venido a enseñarlo a la Universidad Militar Alexis López, un ideólogo chileno con claras filiaciones o ideas neonazis, es una idea que se acepta al interior de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa.
¿Hay en Colombia una revolución molecular disipada como aquella de la que habla Alexis López, ideólogo neonazi, quien ayer en estos micrófonos fue incapaz de reconocer que Augusto Pinochet fue dictador en su propio país? Por supuesto, nuestra fuerza pública estudia todos los tipos de doctrinas, en todos los tipos de ideologías, con todos los tipos de actuaciones. Y la conocemos, y seguramente públicamente es muy conocida. Yo lo que le puedo manifestar es lo que yo he visto en Cali, lo que he visto en Bogotá, lo que he visto en Manizales y lo que he visto en Pereira. Lo que he visto es un grupo de vándalos que organizan sistemáticamente ataques a objetivos específicos con el fin de desestabilizar. Lo vimos en Cali cuando, particularmente el 28, atacaron unas instalaciones institucionales. 41 bancos, la gobernación, la alcaldía, la procuraduría, la fiscalía y la DIAN. Y luego el sistema de transporte público. Buscando afectar la estabilidad de los ciudadanos, porque cuando uno afecta a un bus, pero son 20 y luego todas las estaciones, pues se queda sin sistema de transporte público y eso afecta a que los ciudadanos puedan ir al trabajo. Y eso está generando mucha angustia. La gran preocupación en Cali también es que simultáneamente han atacado y generado obstrucciones a las avenidas y a las autopistas y a las carreteras donde entra el abastecimiento de la ciudad. Es el caso de lo que se ha hecho en Buga y lo que se ha hecho en Buenaventura. Toda la semana nos hemos pasado generando desbloqueos para que Cali pueda garantizar su alimentación como corresponde, para que puedan llegar las vacunas, para que no suceda lo que sucedió ayer en Gachancipá con una mujer embarazada que no pudo pasar. Y eso lo que busca es que sistemáticamente están buscando afectar la estabilidad y la tranquilidad de una región o de una ciudad, como es lo que sucede en Cali. Mire lo que nos pasó con el caso de abastecimiento de gasolina en Cali. Teníamos lista la caravana acompañada por la fuerza pública para poder salir y pasar todos los bloqueos, sobre todo en el tema de combustible. Inmediatamente llegaron estas bandas a amedrentar a las estaciones de gasolina. Hay un ejercicio sistemático y frente a eso es lo que estamos actuando como fuerza pública para desmantelar y judicializar esas bandas. Eso es lo que estamos viendo y pero insistiéndole en concreto, en la práctica. Pero le insisto en lo que le pregunta Juan Pablo por algo. Este señor del que estamos hablando, que tiene estas teorías, ¿fue invitado a dar cursos en la Escuela Militar de Cadetes? O sea, ¿cómo se entiende que un señor que tiene antecedentes neonazis esté dando cursos en la Escuela Militar de Cadetes colombiana? Pues lo que yo le puedo decir es que en la Escuela Militar se estudian todas las teorías de defensa, todas las teorías de seguridad, todas las teorías de ciencia política, desde invitando neonazis, ministro, todos estudian. Y aquí lo que tenemos que tener es invitando neonazis académico es importante. Lo que aquí estoy diciéndole es lo que estamos actuando es en la práctica con lo que aquí sucede, y esa es la gran preocupación que tenemos ahora, lo que está sucediendo a los ciudadanos en Cali, en Bogotá, en Manizales, y para lo cual nuestra fuerza pública está preparada y está actuando. Pero, ministro, ¿cómo se invita a un neonazi a la escuela de cadetes a dictar cursos? Pues la verdad es que lo que yo tengo claro es que hay una pensum y una actuación, y aquí pues así como he sabido yo que han invitado a varios académicos de izquierda también para que presenten sus resultados, pues no sé exactamente cuál es la presentación que tenga, pero lo que sé es que se estudian todas las teorías, todas las posibilidades académicas que se dan como corresponde para que los ciudadanos puedan tener, como se dice, la libertad de cátedra y la posibilidad de analizar las diferentes perspectivas. Pero aquí lo que tenemos es una preocupación mucho más grande por lo que está pasando en las calles de la ciudad. Esa es nuestra gran preocupación, Félix, y a lo que estamos dedicados con toda prioridad. Ministro, el presidente de la República ayer en la noche habló de la necesidad de iniciar diálogo con las personas que representan a los manifestantes. Aquí en la W hemos preguntado todo el tiempo ¿quién representa a los manifestantes? Y la respuesta es difícil de dar porque son distintas vertientes. Pero hay una persona en Colombia que tiene la respetabilidad para hacer ese tipo de trabajo, de diálogo. Es el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre de Ru, que ha expresado su preocupación por todo lo que hemos hablado en este diálogo. ¿Qué posibilidad habría
de que el gobierno utilice los excelentes criterios del presidente de la Comisión de la Verdad para iniciar o apoyar los diálogos de que habla el presidente Duque? Doctor Alberto, por supuesto, como usted podrá imaginarse, en el Ministerio de Defensa no tenemos la responsabilidad de la actuación en ese caso particular de los diálogos. Lo que está claro es, como ha dicho el presidente en su discurso el día de ayer, es que hay una disposición de hacer un diálogo amplio con toda la sociedad, sin visos ideológicos, sino enfocado en el futuro de la sociedad, y allí, por supuesto, tendrán cabida todos aquellos ciudadanos, y en este caso, como se ha señalado el padre de Ruth, pues cumple una importante labor en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, quien ha tenido interacciones con todos los miembros del sistema de reparación de justicia y verdad, y por supuesto tendría un espacio allí. Pero la verdad es que en esa definición de quiénes participan, quién los lideran, por supuesto es una definición que hace la Presidencia de la República. Ministro, pero ahí es donde van pasando los días, ¿no? Yo sé que no es su responsabilidad. Tenemos un alto comisionado de paz, este es un problema de guerra, así de que algo tendrá que decir el comisionado de paz. Tenemos una alta comisionada de derechos humanos, tenemos un problema de derechos humanos. Pueden invitar al presidente de la Comisión de la Verdad, como dice Alberto. Seguramente habrá alguien de una mesa de paro que no está claro quién sea, pero de los que están incendiando el CAI, atentando contra los policías y encapuchados, que son una minoría que se tira del paro pacífico de los estudiantes, de los trabajadores, de las clases bajas y medias que tienen quejas por decisiones de gobierno, a esos que son los que están incendiando y bloqueando las vías hoy en todo el país, ¿quién los representa? Julio, es que no puede tener representación y no se puede demeritar la tamaña amenaza que ellos son, porque no son unos grupitos de vándalos en una esquina en unos barrios, como yo lo he dicho. Aquí hay una amenaza que es sistemática, premeditada y organizada para actuar de forma paralela y conjunta en varias ciudades del país que están teniendo una afectación grave. Y eso no es unos vándalos, y con ellos no los puede representar nadie. A ellos se les captura y se les judicializa, como lo hemos venido haciendo en esta semana y como se planteó que se debe hacer, por ejemplo, en Manizales. El tipo capturado del día de ayer, alias Barbado, en Manizales, es el que orquestaba toda la destrucción y terrorismo en la ciudad. Eso es lo que nos corresponde. Pero lo más importante es ver cuáles son los nexos de esas organizaciones, esas bandas criminales, con disidencias de las FARC, que ya por supuesto es evidente. Es que, Julio, usted, ¿cómo se puede imaginar que se permanezca en esa actividad de vandalismo todos los días? Lo que yo vi en Cali recorriendo el viernes pasado, allí era como les pagan 70,000 pesos diarios para que se mantengan en el vandalismo. ¿De dónde sale esa plata? ¿Cuál es la organización relacionada? ¿Por qué actúan simultáneamente en 4 puntos de la ciudad? ¿Por qué utilizan rayos de lazos infrarrojos cuando va a pasar el helicóptero? ¿O por qué ellos simultáneamente saben a dónde moverse en la ciudad en un momento determinado para atacar una institución? Miren, los primeros días los ataques eran institucionales, luego cambiaron a los sistemas de transporte público, hace 2 días eran los peajes, ayer fueron los CAIs. Eso no son organizaciones que actúan independientes, por eso no se puede meritar la amenaza que estamos enfrentando, y aquí tiene que haber unión de todos los colombianos para condenarlos, para judicializarlos y no permitir que ese vandalismo siga avanzando en la ciudad, porque esta es una nueva amenaza de terrorismo de baja intensidad sobre el cual es necesario actuar, y está actuando nuestra policía, y estamos actuando con la Fiscalía, precisamente como lo señaló el fiscal ayer, para judicializarlos y encontrar sus relaciones con esas otras organizaciones criminales que ya hemos comenzado a evidenciar, inclusive con nexos internacionales. O sea, señor ministro Molano, usted no tiene ninguna duda que estamos ante un hecho, además de todos los problemas que tenemos y de las quejas válidas de la gente en la calle, tenemos terrorismo urbano en lo que está pasando. Claro que sí, Julio, porque aquí lo que usted puede evidenciar, le voy a dar 3 ejemplos de lo que pasó en Cali. Es que, ¿cómo es posible que en Cali usted tenga simultáneamente el ataque a 41 entidades bancarias? Simultáneamente.
Y luego la institucionalidad y particularmente la fiscalía, donde había procesos judiciales en curso. ¿Cómo es posible que usted mantenga una actividad de vandalismo enfocada en desinstitucionalizar y afectar los CAIs? O sea, esto es una organización premeditada, eso no lo hace un joven que está por allí descontento o inconforme con la reforma tributaria, esto lo hacen para generar desinstitucionalización y caos. Y por eso la presentación que hicimos de este grupo JM19, el Movimiento Bolivariano, sus nexos con la FARC y el ELN, es una realidad. Estamos judicializando ya una parte importante de ellos y ese es el trabajo que se acordó con la Fiscalía General de la Nación para avanzar, porque la amenaza es real y no son actos individuales independientes, sino un ejercicio premeditado y sistemático para afectar la estabilidad en ciertos municipios y regiones de Colombia, hoy el más afectado Cali. Ministro, esa es la última pregunta. ¿A usted no le parece que transmitiría alguna señal, un café entre el jefe de la oposición y el presidente de la República? Es decir, un café entre Gustavo Petro e Iván Duque. ¿Eso no transmitiría alguna señal de un país un poquito unido en contra de lo que usted está denunciando? Julio, yo tengo claro el talante demócrata del presidente Duque y su intención permanente de tener diálogos amplios con la sociedad, con los líderes políticos, con los líderes de todos los partidos, con los líderes de todas las organizaciones. Es él, el presidente, el que define con quién se toman los cafés, pero sé que en su talante siempre lo que está es un talante democrático con espíritu de construir país y en estos momentos de generar unión nacional. Ministro, muchas gracias por todas las explicaciones, por atender todas las preguntas, unas no tan cómodas, y solamente desear que toda esta pesadilla pase muy pronto, ministro. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Julio. Un saludo.